tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y como cada semana, el día de hoy vamos a hablar de un tema de interés público. Tiene que ver con algunos programas que se han utilizado con la justificación de reducir los accidentes por exceso de velocidad y que después salió a la luz pública que algunos municipios y el gobierno del estado tenían un contrato totalmente ventajoso para la empresa, con cerca del 40% de lo recaudado iba exclusivamente para la empresa Autotráfic. Y en ese sentido, pues tenemos que platicar de la pertinencia de este tipo de programas y particularmente del costo que debe de tener para el ciudadano estas políticas públicas que a todas luces se han vuelto recaudatorias. Y el día de hoy me acompañan mis amigos Marco González Mora. Un gusto saludarte, Kike. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu programa. Al contrario, muy contento de que nos acompañes el día de hoy. Y aquí a mi coconductor, Alfonso Partida, una vez más. Con el gusto de saludarlos y un fuerte abrazo a todos los académicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no? Creo que fue polémico, empieza a avanzar, salen a la luz algunos datos de cómo fue el contrato en el periodo de Emilio González Márquez. Después se fue modificando hasta que llega a este periodo con un costo alto desde mi punto de vista para hacer una multa, pero que una parte muy importante de este pago que hacía el ciudadano se iba directamente a la empresa. Y eso ha sido el tema recurrido, que es en el Tribunal Administrativo se ganaban, esto es cuando la gente se inconformaba, interponiendo un recurso, y ahora, bueno, pues se tiene que repensar esta política pública. ¿Qué tenemos que hacer, Marco? Pues yo creo que sentimos que este programa desde su nacimiento fue muy mal en el sentido de que yo creo que el origen no tuvo ningún problema porque estamos hablando que era una reducción de accidentes mortales dentro. Y sí, no nos cabe duda de que sí se ha bajado el índice, pero todo yo creo que fue a raíz de que todo se fuera viendo como un negocio, como un recaudatorio de muchos millones de pesos, porque al final de cuentas pues teníamos el sentido de que esto no fue programado, no fue organizado, no fue con un objetivo totalmente real sobre los accidentes viales, sino más bien, o sea, como lo comenté, sobre un sistema recaudatorio que te queda en un estado de indefensión para todos los ciudadanos, ¿sí? Porque si aquí estamos hablando de un gran equipo que se tuvo que desplegar para todo este tipo de situación de las fotoinfracciones, que realmente nosotros lo vemos que fue una idea totalmente pues, descabellada, porque estamos hablando de que incluso las fotomultas pues estamos de 763 pesos, que es lo que te cuesta, y entonces lo están haciendo en dos formas ilegales, ¿no? Una totalmente inconstitucional y otra totalmente legal, ¿sí? Porque al final de cuentas esto, para que alguien te levante una infracción, tiene que ser mediante una autoridad de su puño y letra, y eso lo marca en el propio artículo 17 de la Constitución. Entonces aquí estamos nosotros valorando y viendo que no lo está haciendo un agente de vialidad, sino más bien está haciendo por una empresa, ¿verdad? Y esto pues totalmente es anticonstitucional, y de lo que estamos hablando de la legalidad que te dejan en un estado de indefensión de modo, lugar y tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no te están valorando ni te están haciendo una notificación a una autoridad, simplemente te están dejando, y la propia autoridad se está volviendo juez y parte, porque de hecho, bueno, están sancionando y aparte te están haciendo el cobro y te dejan en un estado de indefensión. Aquí estamos hablando en el sentido de que tiene que haber un juez para que realmente califique todo esto, porque te dejan en el estado de indefensión, y entonces estamos hablando que simplemente todo el sistema que se maneja, pues estamos de una calibración que tiene que ser de todo el equipo, donde realmente ahorita con las lluvias, con el sol, se puede descalibrar todo esto, ¿no? Entonces deja en una situación... Lo reconocen, ¿no, Marco? O sea, reconocen que estaban descalibrados, reconocen que hubo fallas, en la aplicación, reconocen que es inconstitucional el cobro, pero además, bueno, había una empresa beneficiada, Alfonso. Bueno, para mí no es una política pública, para mí no es como le quisieron llamar, un ingenioso negocio para salvar vidas. A mí me parece que es un turbio, tramposo, corrupto negocio que hacen políticos, que hacen negocios privados en el cual todo lo pagamos, y justifico justamente
mi compañero Marco señalaba que es una situación anticonstitucional y es una situación preocupante porque la propia autoridad es la que ha estado haciendo reiterativo en estas violaciones. Si nos vamos a los archivos del propio TAE, el 90% de las fotoinfracciones que se van a un juicio las gana el ciudadano, pero ¿qué sucede con esto? Efectivamente cuesta 763 pesos, pero un abogado por llevarte un asunto de esta naturaleza te cobra 2,000 pesos. Ese es el tamaño de la trampa. A mí me parece que este negocio, inmediatamente que es una situación ilegal, reiterada y anticonstitucional, porque no puedes violar la Constitución. Esto es motivo de un juicio político que se debe de castigar. Pero no solamente eso, sino que ¿qué es la corrupción en este caso? Pues es el aprovechamiento de una atribución para lograr un lucro para un particular o para una empresa o para una institución. Aquí la situación, estos grandes negocios deben de castigarse y deben de investigarse. Al arbitrio o a la sombra de esta lucha anticorrupción, justamente esto no pasa la prueba del ácido. Esto, como viene de las altas esferas del gobierno, pues por eso ahora entiendo por qué no quieren soltar la autonomía para la autoridad que va a investigar a estos políticos corruptos, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que llamarlos por su nombre. Son negocios corruptos porque no se cambiaron las leyes para hacerlos, no se adecuaron, se aplicaron la violación, esta violación reiterada puso a trabajar un tribunal al máximo, porque el 80% de los asuntos que se llevan en este tribunal son prácticamente de fotomultas, que son negocios ilegales reiterados. Y algo así pasó también con el Salvando Vidas de los Toritos, que se convirtió en algo recaudatorio. Bueno, ¿O tiene otra naturaleza? No tiene otra naturaleza porque ahí no hay una empresa de por medio. Es la propia autoridad que realiza la actividad como debe de serlo, porque se pudiera pensar, lo otro es gobernanza, o sea, hacer conjuntamente con empresas privadas para prestar un servicio. No se requiere para este caso. Digo, ¿cuánto te cuesta los radares? ¿Cuánto te cuesta hacer una buena balización, una señaléctica? Y tienes el personal, tienes todo prácticamente para hacerlo, que si bien es cierto, lo puedes hacer recaudatorio, pero no tienes que darle el 40, el 50 o el 65%, como lo están haciendo en Ciudad Guzmán, que me parece lamentable, porque aquí ya no nada más es una autoridad, o sea, ya se permeó a lo largo y a lo ancho del estado de Jalisco. Esto se ha convertido en una verdadera cleptocracia. O sea, el poder de los ladrones gobernando este estado no se puede en esos términos, ¿no? El gobernador reacciona, ¿no, Marco? O sea, reacciona ante la opinión pública, muchas veces la opinión publicada, digo, incluso yo debo decirlo. Quien inicia una investigación muy seria fue Gabriel Torres, ¿no? Director de aquí del canal y académico de la universidad. Inicia en sus columnas pasando los datos, cómo viene el contrato, diciendo cuándo se firmó, desde cuándo se firmó, cuándo suben el porcentaje, cuánto dinero incluso se ha recaudado. Y bueno, algo andaba muy mal como para que se eche para atrás ahora, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nos queda muy claro que en las manifestaciones que hizo el señor gobernador del estado fue en relación a dar unas soluciones muy mediáticas, ¿verdad? O sea, como que te estoy dando una pastillita nomás para el dolor de cabeza, pero no de fondo, porque nos queda claro que aquí en todo este sentido, primero se comenzó con el 2 antes de comenzar con el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el interés fue primero una recaudación, que yo creo que bajar los índices de mortalidad que se dan en los accidentes viales, porque primeramente se tenía que mandar una iniciativa al Congreso para poder legislar y darle las facultades a la Secretaría de Movilidad y poder hacer toda esta manifestación de las fotoinfracciones. Pero dicen, ¿no? O sea, ¿quién se va a oponer en su sano juicio a que se reduzca la velocidad y con eso podamos reducir accidentes?
No, mientras no tengamos una educación, una cultura vial donde se maneje con esa forma y una actualización, yo creo que difícilmente se va a dar, ¿no? Porque yo creo que los hechos hablan más por la recaudación que se está dando, y si nosotros vemos en una fotoinfracción, bueno, pues no existen máximos ni mínimos, ¿sí? O sea, te puede infraccionar totalmente alguien que se pasó del límite de 1 kilómetro de velocidad, a alguien que se haya pasado por 20, 30, 50 kilómetros, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera ese manejo, ¿no? Entonces es una situación muy endeble en lo que se está dando. Digo, a mí incluso por allí yo escuché algunas noticias de una manifestación que hicieron asociaciones donde ellos pedían que se volviera otra vez a las fotoinfracciones, cuando a mí se me hace muy grave pues que hayan hecho esa manifestación sin ellos conocer y poner en claro que todo esto debe estar dentro de un marco de la ley, porque al final... Nadie nos podemos oponer a que decir, bueno, hay un límite de velocidad, la mayoría de los accidentes es por imprudencia, sobre todo por ir en alta velocidad o exceso de velocidad. Sí quisiéramos que hubiera una sanción para aquel que excede el límite de velocidad, pero luego vemos que las colocan bajando los puentes, ¿no? De manera natural, o en una bajada en el periférico, que luego hace que los autos bajen la velocidad al ver el radar, y que eso también ha ocasionado accidentes porque son en lugares que no se deberían de colocar. Es una cuestión que, como tú dices, nadie en su sano juicio se puede oponer. Te voy a pedir, Alfonso, Floor Manager nos está presionando para ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de este tema. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de las fotoinfracciones, de esta política pública que se convirtió en algo recaudatorio, según lo que estamos platicando aquí con los investigadores de la universidad, y que, bueno, vamos a seguir discutiendo sobre lo correcto o incorrecto de esta política, de estas multas que se hicieron a los ciudadanos. Y bueno, aprovecho para decirle que nos puede seguir en @académicavisión o en mi cuenta personal @enriqueb01. Alfonso, estabas en uso de la voz. Efectivamente, lo que no se vale es utilizar empresas privadas, como es el caso de Autotráfic o el caso de las empresas que está administrando o que va a administrar los parquímetros en algunos de los municipios, en este caso, cuando se tiene toda la capacidad instalada por parte de la autoridad para hacerlo. Digo, el querer desviar para que las empresas también ganen los recursos, pues entonces pasa de ser un gobierno que está hecho para eso a una cuestión gerencial única y exclusivamente, o como le han dado a llamar, la gobernanza para hacer al árbitro de fraudes hormigas con sistemas oscuros, porque eso es lo que son. O sea, no es necesario contratar a unas empresas que se llevan el 40%. ¿Dónde vieron eso? ¿En qué parte de las empresas ganan el 40%? Las empresas están muy contentas, ¿no? No, bueno, una sola empresa, Autotráfic y la de estacionamientos. Pero no solamente eso, sino que son... Estamos eligiendo autoridades. Así es. Actualmente, para que concesionen todos los servicios. Claro. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? Ya, incluso hasta el plan de gobierno ya lo hace una empresa. La publicidad de un gobierno la hace una empresa. Pero aunado a eso, tenemos cerca de más de 30,000 burócratas en Jalisco, que aparte de todo eso, aparte de que hacen grandes negocios, aparte les tenemos que pagar sus salarios. Y aparte lo hacen de manera tramposa, radares ocultos, falta de balizamiento, te ponen una velocidad en cierta parte o en cierto tramo, luego te la cambian y luego ya posteriormente te dicen que 80, luego 60, luego 40 y ya no sabes tú, y entonces te obligan a caer en ese error. Porque uno de los puntos que están en el contrato, y lo dijo muy bien Gabriel Torres, que se pactaron 85,000 multas
para que pudiera Mínimo. ganarse ese dinero. Aquí hay que ver, hay que hacer la investigación correcta para ver quién se quedó con ese dinero y esta empresa a dónde está haciendo sus depósitos bancarios, Si sus tuviéramos créditos un fiscal anticorrupción, fiscales. debería de revisar Así es. esa firma de ese contrato. Estarían en la cárcel varios. Sí, yo creo que esto se considera de que es un gran negocio redondo, ¿no? Porque realmente, pues de lo que se está comentando aquí con el maestro Partida, caballero, en el sentido pues de que pues realmente la quien sale más ganando aquí es la empresa, pero también vamos viendo también cómo inició todo este negocio, ¿no? Porque al final de cuentas, si ahorita estamos hablando de una recesión de contrato que hizo el propio gobierno del estado, que no estamos hablando de una penalización ni mucho menos, le digo, porque una penalización pues serían millones y millones de pesos los que tenía que pagar con el erario del propio ciudadanos jaliscienses. Entonces aquí el gran problema es que hay que ver también esa concesión que se dio, porque no hubo un desprendimiento del contrato, sino más bien hubo un acuerdo para deshacerse del contrato, pero qué convenio se tuvo que llegar para esa recesión de contrato, ¿sí? Porque de aquí a que termine, porque se le está dando un plazo a unos meses, que creo que es en septiembre, pero de ese septiembre, ¿qué tanto va a generar para las arcas de la propia empresa, ¿no? Porque aquí tenemos que ver cuál es el equipo, el costo del equipo que se tiene que utilizar y que el propio gobierno tiene que hacerse ya dueño de él. También tienen que entrar los trabajadores que operan todos estos equipos también, o sea, tienen que ser contratados por el propio gobierno también, o sea, para el mantenimiento que se le tiene que dar a todo este equipo también tiene que ser mucho dinero muy costoso. Entonces estamos hablando de que son situaciones que ahorita a lo mejor, como lo comenta el maestro Alfonso, bueno, pues ya haciendo una investigación muy a fondo, yo creo que no sé a dónde iríamos a parar con todo esto. En Veracruz lo echa para atrás un tribunal, ¿no? Sí, en Puebla igual, ¿no? Fue el tribunal quien echa para atrás. ¿Qué es de dónde viene esta empresa? De Puebla. Era de ellos. Sí, era de ellos. Sí. Ahí lo echa para atrás el tribunal y aquí lo echa para atrás el gobernador. Sí. Es una situación diferente, y ¿no? aquí, claro, porque no les convenía entrar a ninguna legalidad y más quisieron resolverlo políticamente. ¿O no será que antes de que se pida una investigación, mejor cortamos por lo sano? Sí. A lo mejor pudiéramos pensar en este caso, porque es un negocio, efectivamente, como dice Marco, es un negocio redondo, es un negocio en el cual el gobierno tuvo que desembolsar también una gran cantidad de recursos y tuvo que atiborrar prácticamente al tribunal, a un tribunal que ha sido muy cuestionado, que recibe cada una de las salas 2,000 asuntos al año, de los cuales el 80% son de esta fotomulta, que no nos permite ir a tratar los asuntos de importancia de este Estado, que no nos permite trabajar correctamente y que además todo lo que está haciendo es ilegal, porque con una fotografía no puedes suplir a la autoridad. La fotografía es un indicio única y exclusivamente. No hay la posibilidad de ser oído y vencido. Así es. Pero cuando te presentas inmediatamente y el ciudadano dice o niega, pues la autoridad tiene la obligación de probar y ahí es donde no se puede probar. Temas de garantías, ¿no? Así es. Sí, es que el gran problema con lo que estamos ahorita manejando de lo que es el nuevo sistema de acusatorio adversarial, entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia, no? Porque de hecho, bueno, pues a ti prácticamente te están condenando ya un pago, ¿no? La única oferta que te están haciendo es como que tienes que pagar en tanto tiempo y te voy a dar el 50%, ¿sí? De lo que su origen es de la fotomulta. Entonces, es una situación que yo creo que le estamos caminando al revés, ¿no? Lejos, yo creo que de poder subsanar este tipo de situaciones legalmente y en beneficio de la sociedad, pues no se está haciendo en ninguna de las dos formas, sino más bien haciendo un sentido recaudatorio para todos. Porque aparte es con el personal del Estado que se recauda, son con las instalaciones donde se hacen esas recaudaciones y lo único que se hace es pasarle el cheque a la empresa pues para que lo gaste. Pero digo, pensando mal y acertarás, como decimos, y sobre todo los que tenemos ese perfil criminológico o criminalista,
pues lógicamente te dice esto no huele bien. Y esto es una situación anómala, porque desde que es una situación que tiene reiteración de violación de garantías, de derechos y violación de la propia ley, la autoridad se convierte en criminales prácticamente de la gobernabilidad. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Por eso, digo, eso que le podamos decir al gobernador, muchas gracias gobernador, porque ya no se van a robar tus gentes el recurso de todos los ciudadanos, muchas le tenemos que agradecer. Yo creo que no, yo creo que lo tenemos que investigar. Y si él está metido en esto, pues también tenemos que hacerlo. Esa es la realidad de las cosas. Pero ya vemos por qué no quieren soltar. Si le sumamos el tema de luminarias concesionadas en ayuntamientos, la basura, lo que se pretende hacer con el agua en algunos lugares, ahora las fotoinfracciones. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del ayuntamiento en el tema de servicios? Y también se contratan empresas para balizar, para hacer todo el tema de obra pública, y que eso ya no hay nada por administración. Entonces, no, pues, ¿cuál sería la razón de ser del Estado? Del municipio, nada más voltear a ver a quién le pagas. Claro. Sí, porque yo creo que estamos volviéndonos a una iniciativa privada, ¿no? Ya propiamente del gobierno del Estado, Lego, porque yo creo que ya con todo este tipo de concesiones que se están dando en todas las direcciones, no cabe duda pues que se está dejando en estado de indefensión a todo lo que es la sociedad jalisciense, porque aquí únicamente pues estamos hablando de estar recaudando y de estar multando pues a toda la sociedad en base a trabajos que son totalmente privados y que deja en una situación, por ejemplo, de todos los trabajadores del ayuntamiento, del gobierno del Estado, que en una situación que no entra ni siquiera en una legalidad del trabajador. Aquí yo pondría algo sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene para pagar la multa? O sea, además de dejar a que pueda ser embargado, ¿no podría ser con trabajo comunitario, como se anuncia en algunas cosas? Por supuesto. ¿No podría ser con otro tipo de...? En los Estados Unidos de Norteamérica, cuando tú cometes una ilegalidad en el tráfico, en la vialidad, te ponen las dos opciones. Una, es más, vas a clases. A mí me pasó, y perdón por cometer sincericidio en esto, ¿no? Yo me pasé un alto en Los Ángeles y tuve que ir 3 días a clases. Porque era una multa de $200 que era muy alta y difícilmente te tocaba pagar. Porque fue cuando yo era más joven de lo que soy actualmente. De lo joven. En este caso, sí tienes que tener siempre las dos opciones. Una, que es la multa, o el trabajo comunitario o el trabajo colectivo. Si eres profesor, bueno, puedes darle clases a los niños. Si eres entrenador de fútbol, puedes hacer cualquier cosa. Si eres boxeador, puedes entrenar en algún servicio lugar. De comunidad. Servicio comunitario. O ponerte a pintar camellones. Y otra cuestión que también me parece grave, porque no es una atribución del Estado, es una atribución del municipio. Esa es donde la pierden los juicios. El artículo 115 ¿no? constitucional lo establece, que una de las atribuciones que tiene es la vialidad, el tránsito y el transporte. Por otro lado, pues ¿dónde estaban los organismos de control, la Contraloría? ¿Dónde estaba la Auditoría Superior, la fiscalización que se hace de estas entre comillas, políticas públicas, ¿no? Fue un periodista o un académico investigador de esta universidad quien puso los puntos sobre las IES y miembro de este sindicato, que definitivamente pues es quien se debe de llevar los aplausos, ¿no? Y los otros lo que se deben de llevar son las sentencias. Desafortunadamente este programa dura poco tiempo, pero una última impresión, mi estimado Marco. Mira, Enrique, yo creo que aquí lo que se debe de considerar es meternos a una metodología jurídica en cuestión de un juez calificador, para que pueda tener eso la propia gente, de que pueda ser investigada y en un momento dado llegar a una conclusión de ese asunto, ¿no? Porque si no estamos hablando así de un estado de indefensión totalmente. Nadie se opone a que siga habiendo infracción para quien excede los límites de velocidad, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que no debe ser un negocio para unos cuantos, aprovechándose de lo que tú dijiste, ¿no? De cómo te van subiendo el término de velocidad, cómo cambian en una habilidad en otra, y a veces abusan. Así es. Y es contra los abusos. Y bueno, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Marco, muchísimas gracias.
Y a usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima.